El hombre que me vio crecer, el que me enseñó a atarme los cordones y a no tenerle miedo a la oscuridad, fue el mismo que desató un tipo de incendio en mí que yo no sabía que existía. Se llamaba Daniel. Era el mejor amigo de mi hermano mayor, Leo, y por ende, una constante en el paisaje de mi vida. Era el pilar extra en nuestra chaza, el que venía a cenar sin avisar, el que arreglaba el grifo que goteaba y se quedaba a ver películas hasta tarde con mi hermano en el sofá. Para mí, durante años, fue solo eso. Daniel, el amigo de Leo, una figura tan familiar y segura como las paredes de mi propia casa. Pero las paredes a veces guardan ecos, y las personas, secretos. Todo cambió aquel verano, el verano de mis 21 años. Mis padres y Leo se habían ido de viaje por 2 semanas, una de esas aventuras familiares a las que yo me negué a ir, alegando un trabajo de verano que en realidad no era tan exigente. Quería la casa para mí, el silencio, el espacio, y lo tuve durante 3 días. Al cuarto día, el calor era una bestia agazapada sobre la ciudad. El aire acondicionado, como no, había decidido rendirse, y la casa entera se sentía como el interior de un pulmón a punto de suspirar. Estaba en el salón, descalza, con unos shorts de pijama ridículamente cortos y una camiseta de tirantes vieja, de esas de algodón fino que se pegan a la piel con la más mínima humedad. El sudor me recorría la espalda y se acumulaba en el hueco de mis clavículas. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado y trataba de encontrar una corriente de aire inexistente junto a la ventana abierta. Fue entonces cuando sonó el timbre. El sonido metálico y chirriante rompió la quietud bochornosa. Por un instante no me moví, no esperaba a nadie, pero el timbre volvió a sonar, insistente. Arrastré los pies por el parqué, que se sentía cálido y ligeramente pegajoso bajo mis plantas. Miré por la mirilla y mi corazón dio un vuelco extraño, uno que no supe identificar. Era él, Daniel. Estaba de pie en el porche, con una mano en el bolsillo de sus vaqueros y la otra protegiéndose los ojos del sol inclemente de la tarde. Llevaba una camiseta blanca sencilla que se ceñía a sus hombros anchos y a su torso. Se había dejado crecer la barba, una sombra oscura y cuidada que le daba un aire más maduro, más peligroso. Abrí la puerta lentamente. El aire caliente del exterior se coló dentro, denso y pesado. Me miró de arriba abajo sin disimulo, y una sonrisa lenta, casi perezosa, se dibujó en sus labios. Vaya, parece que he interrumpido una sesión de supervivencia en la jungla. ¿Leo te ha dejado a cargo de la fortaleza? El hombre que me vio crecer, el que me enseñó a atarme los cordones y a no tenerle miedo a la oscuridad, fue el mismo que desató un tipo de incendio en mí que yo no sabía que existía. Se llamaba Daniel. Era el mejor amigo de mi hermano mayor, Leo, y por ende, una constante en el paisaje de mi vida. Era el pilar extra en nuestra chaza, el que venía a cenar sin avisar, el que arreglaba el grifo que goteaba y se quedaba a ver películas hasta tarde con mi hermano en el sofá. Para mí, durante años, fue solo eso. Daniel, el amigo de Leo, una figura tan familiar y segura como las paredes de mi propia casa. Pero las paredes a veces guardan ecos, y las personas, secretos. Todo cambió aquel verano, el verano de mis 21 años. Mis padres y Leo se habían ido de viaje por 2 semanas, una de esas aventuras familiares a las que yo me negué a ir, alegando un trabajo de verano que en realidad no era tan exigente. Quería la casa para mí, el silencio, el espacio, y lo tuve durante 3 días. Al cuarto día, el calor era una bestia agazapada sobre la ciudad. El aire acondicionado, como no, había decidido rendirse, y la casa entera se sentía como el interior de un pulmón a punto de suspirar. Estaba en el salón, descalza, con unos shorts de pijama ridículamente cortos y una camiseta de tirantes vieja, de esas de algodón fino que se pegan a la piel con la más mínima humedad. El sudor me recorría la espalda y se acumulaba en el hueco de mis clavículas. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado y trataba de encontrar una corriente de aire inexistente junto a la ventana abierta. Fue entonces cuando sonó el timbre. El sonido metálico y chirriante rompió la quietud bochornosa. Por un instante no me moví, no esperaba a nadie, pero el timbre volvió a sonar, insistente. Arrastré los pies por el parqué,
que se sentía cálido y ligeramente pegajoso bajo mis plantas. Miré por la mirilla y mi corazón dio un vuelco extraño, uno que no supe identificar. Era él, Daniel. Estaba de pie en el porche, con una mano en el bolsillo de sus vaqueros y la otra protegiéndose los ojos del sol inclemente de la tarde. Llevaba una camiseta blanca sencilla que se ceñía a sus hombros anchos y a su torso. Se había dejado crecer la barba, una sombra oscura y cuidada que le daba un aire más maduro, más peligroso. Abrí la puerta lentamente. El aire caliente del exterior se coló dentro, denso y pesado. Me miró de arriba abajo sin disimulo, y una sonrisa lenta, casi perezosa, se dibujó en sus labios. Vaya, parece que he interrumpido una sesión de supervivencia en la jungla. ¿Leo te ha dejado a cargo de la fortaleza? No esperó mi respuesta. Rebuscó entre la colección de vinilos con la familiaridad de quien conoce cada surco y cada nota. Yo permanecía inmóvil, sintiendo cómo el calor de la habitación se intensificaba, o quizá era un calor que nacía dentro de mí, uno que me subía por las piernas y se instalaba en mi vientre. Sacó un disco de su funda con un cuidado exquisito. Era un álbum de soul, de esos con portadas desgastadas y llenas de alma. Lo colocó en el plato, bajó la aguja y de repente el silencio se rompió. No con un estruendo, sino con el crepitar suave del vinilo, seguido de una línea de bajo profunda y sensual que pareció hacer vibrar el suelo de madera. Luego, una voz negra y rota llenó la habitación, cantando sobre noches de verano, deseo y corazones solitarios. La música se adhirió al aire denso, lo volvió tangible, respirable. Daniel cerró los ojos un instante, dejándose llevar. Cuando los abrió, me miraba fijamente. ¿Ves? Magia. Y entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Empezó a moverse. No a bailar en el sentido convencional, sino a mecerse al ritmo de la música, con los ojos medio cerrados, los hombros relajados. Era un movimiento fluido, orgánico, como si la música naciera de él y no al revés. Giraba lentamente sobre sí mismo, con los pies descalzos deslizándose por el parqué, las manos dibujando formas invisibles en el aire. Por un momento me sentí como una intrusa, espiando un ritual privado. El sudor perlaba su frente y el cuello de su camiseta estaba húmedo. La luz del atardecer, ahora teñida de naranja y púrpura, se filtraba por la ventana, bañándolo en un resplandor casi irreal. Había una entrega total en su cuerpo, una libertad que me fascinaba y a la vez me asustaba un poco. Era el Daniel que conocía, pero despojado de todas las capas de familiaridad, reducido a su esencia más pura. Un hombre, la música y el calor. Y entonces paró. Se quedó mirándome desde el otro lado de la habitación, con el pecho subiendo y bajando al ritmo de su respiración agitada. La sonrisa torcida volvió, pero esta vez era una invitación clara. No me dejes bailar solo, Elena. Es de mala educación. Negué con la cabeza, riendo nerviosamente. La idea era absurda. Yo, con mis shorts de pijama y mi torpeza innata, bailando con él, que se movía como si fuera parte de la canción. Pero él no aceptó un no por respuesta. Cruzó la distancia que nos separaba en 3 zancadas largas y silenciosas. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor diferente al del ambiente, más intenso, más vivo. Me tendió la mano. Su palma estaba abierta, los dedos ligeramente curvados. Era una oferta, una pregunta sin palabras. Dudé. Mi mente gritaba que era Daniel, el amigo de Leo, casi un hermano mayor. Era territorio prohibido, una línea que nunca se había contemplado cruzar. Pero mi cuerpo no escuchaba a mi mente. Mi cuerpo sentía la música vibrando en mis pies, el pulso acelerado en mi garganta, la atracción magnética de su presencia. Lentamente, como si mi brazo pesara 1 tonelada, levanté mi mano y la puse en la suya. Su piel era cálida y ligeramente áspera. Sus dedos se cerraron sobre los míos, firmes y seguros. El contacto fue como una descarga eléctrica, un chispazo que recorrió todo mi brazo y se instaló directamente en mi pecho. Me atrajo hacia el centro de la habitación con una suavidad que me sorprendió. Personaje M. Solo tienes que seguirme. Confía en mí. Y confié.
Puso su otra mano en la parte baja de mi espalda, justo en el hueco donde terminaba la camiseta y empezaba la piel desnuda de mi cintura. Su toque me quemó, sentí cada una de sus huellas dactilares como si estuvieran marcadas a fuego. Empezamos a movernos, despacio. Al principio, yo era un manojo de nervios y rigidez. Mis pies se tropezaban, mis caderas se negaban a obedecer. Pero él me guiaba con una paciencia infinita, su mano en mi espalda era un ancla, su cuerpo un compás. La voz del cantante seguía llenando el aire, hablando de anhelos y de piel contra piel. Daniel se inclinó y su aliento cálido roció mi oreja. No pienses, solo siente. Siente la música, Elena. Cerré los ojos, como él me había dicho. Me concentré en la música, en el bajo que latía como un segundo corazón junto al mío, en la presión de su mano, en el roce de sus muslos contra los míos cada vez que dábamos un paso. Y poco a poco, mi cuerpo empezó a soltarse. Dejé de luchar contra el ritmo y empecé a formar parte de él. Mis caderas se mecían al compás de las suyas. Mi cabeza encontró un lugar natural en el hueco de su hombro. Podía oler su perfume, la mezcla de la colonia que se desvanecía y el olor limpio de su piel sudorosa. Era embriagador, adictivo. Bailamos así durante lo que pareció una eternidad. Una canción terminó y empezó otra, una balada más lenta, más íntima. Sus movimientos se volvieron más pequeños, más concentrados. Su mano ya no solo me guiaba, sino que me acariciaba. Su pulgar dibujaba círculos lentos sobre mi piel, enviando oleadas de calor por toda mi columna vertebral. Me apretó más contra él hasta que no quedó ni un centímetro de aire entre nuestros cuerpos. Podía sentir el latido firme y constante de su corazón contra mi mejilla. El mundo exterior se desvaneció. Ya no había casa, ni viaje familiar, ni un hermano mayor que pudiera aparecer en cualquier momento. Solo estábamos él y yo, en nuestra propia burbuja de calor, música y tensión. Levanté la cabeza para mirarlo. Sus ojos estaban fijos en los míos, oscuros y profundos, y en ellos vi algo que me hizo contener la respiración. Deseo. Un deseo puro, sin adornos, que se reflejaba y se magnificaba en el mío propio. Ya no era el amigo de mi hermano, era Daniel, y yo no era la hermana pequeña de su amigo, era Elena. Y en ese salón, bajo la luz moribunda del día, éramos simplemente un hombre y una mujer. Su mano, la que sostenía la mía, se movió. Soltó mis dedos y trazó una línea ardiente por mi brazo, subiendo por mi hombro hasta llegar a mi cuello. Sus dedos se enredaron en el moño desordenado, liberando mi pelo, que cayó en cascada sobre mis hombros. Así es como me gusta, suelto. Su voz era un susurro ronco, casi inaudible por encima de la música. Su otra mano, la que estaba en mi espalda, descendió lentamente, siguiendo la curva de mi columna, pasando por encima de la cinturilla elástica de mis shorts hasta detenerse en la parte alta de mi muslo. Sus dedos se posaron allí, sobre la piel desnuda. El contacto fue tan inesperado, tan íntimo, que me quedé paralizada. Mi respiración se atascó en mi garganta. Fue un eco de aquel pensamiento que tuve al principio. El hombre que me protegía era ahora el que encendía la llama. Pero no había miedo, solo una sorpresa abrumadora y una oleada de deseo tan potente que me hizo sentir mareada. Él debió sentir mi tensión porque sus dedos no se movieron, solo aplicaron una presión suave tranquilizadora. «Mírame, Elena». Obedecí. Sus ojos buscaban los míos, pidiendo permiso, asegurándose. Y en mi mirada debió encontrar todo lo que necesitaba saber, porque su expresión se suavizó y una pequeña sonrisa, esta vez tierna, apareció en sus labios. Llevo años queriendo hacer esto, años viéndote crecer, esperando el momento en que dejaras de verme como el amigo de Leo y me vieras a mí. Mi corazón se desbocó. Años. La palabra resonó en mi cabeza. Así que no era solo yo. No era solo el calor, o la música, o la soledad. Era algo que había estado creciendo en silencio, bajo la superficie de la normalidad, esperando el momento adecuado para florecer. Su mano en mi muslo se movió. Su pulgar comenzó a trazar círculos lentos, incendiando cada terminación nerviosa. Me incliné hacia él, buscando su boca casi por instinto.
La música seguía sonando, una banda sonora perfecta para el colapso de todas mis defensas. Dime que pare, Elena. Dilo ahora, y me iré. Su voz era un desafío, una última oportunidad para la cordura. Pero yo no quería cordura, quería esa locura, ese caos que él había traído a mi casa silenciosa. Negué con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Mis labios se rozaron con los suyos cuando hablé, mi voz un susurro tembloroso. No te vayas. Y eso fue todo lo que necesitó. Su boca se encontró con la mía. No fue un beso tierno ni tentativo, fue un beso hambriento, desesperado, como si hubiera estado conteniendo las ganas durante una década. Fue la colisión de años de miradas robadas, de palabras no dichas, de una tensión que ninguno de los dos había sabido nombrar. Sus labios eran suaves y exigentes, y sabían a deseo y a la promesa de la tormenta que se avecinaba. Mis manos, que hasta entonces habían estado inertes a mis costados, cobraron vida. Una subió a su nuca, enredando mis dedos en su pelo corto y espeso, mientras la otra se aferraba a su camiseta, arrugando la tela. Le devolví el beso con la misma intensidad, volcando en él toda la confusión, la sorpresa y el anhelo que se habían acumulado en mí en las últimas horas. El beso se profundizó, su lengua buscó la mía, y el mundo se inclinó sobre su eje. La música, el calor, la habitación, todo se disolvió en la sensación de su boca sobre la mía, su mano en mi muslo, su cuerpo presionado contra el mío. Nos separamos solo para tomar aire, con las frentes apoyadas la una en la otra, respirando el mismo aire agitado. Elena, dijo mi nombre como una oración, como una maldición. Sus ojos brillaban en la penumbra, y en ellos vi un universo de posibilidades que me aterrorizaban y me excitaban a partes iguales. La canción del vinilo llegó a su fin. El brazo del tocadiscos se levantó y volvió a su sitio, dejando un silencio repentino, profundo, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones y el latido furioso de nuestros corazones. Pero el silencio ya no era incómodo. Estaba cargado de electricidad, lleno de todo lo que acababa de pasar y de todo lo que estaba a punto de suceder. Su mano seguía en mi muslo, firme y cálida. Su otra mano acunó mi rostro, su pulgar acariciando mi pómulo. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar. Sí, lo cambiaba todo. La estructura de mi mundo, tal y como la conocía, se había resquebrajado. La línea entre lo familiar y lo prohibido se había borrado en el calor de una tarde de verano. Daniel ya no era una constante segura en mi vida. Se había convertido en la más excitante de las variables. Me sonrió, una sonrisa genuina, sin rastro de la picardía de antes. Era una sonrisa que prometía aventuras y complicidad. Bien, porque yo no quería que nada siguiera igual. Y con esas palabras, el último vestigio de duda se evaporó de mi interior. Lo que quedaba era una certeza abrumadora y un deseo que lo consumía todo. Me miró una última vez, como memorizando cada detalle de mi rostro en ese instante, y luego, lentamente, volvió a inclinar su cabeza y me besó de nuevo. Esta vez el beso fue más lento, más profundo, una promesa silenciosa en la quietud de la noche que empezaba a caer. Y yo supe, con una claridad que me asustó y me liberó, que esa noche no terminaría con el amanecer. Apenas estaba comenzando.